tertulia después de la charla con Saray Rodríguez para analizar las cosas que han ido pasando a lo largo de la semana desde el punto de vista político, con la compañía de Tomás López de Somos en el Cabildo. ¿Qué tal, Tomás? Muy buenas. Muy buenas, muy bien. Carlos Meca, Podemos. Hola, Carlos. Buenas tardes. Benjamín Perdomo de Ciudadanos. Hola, Benjamín. Buenas tardes. Echede Eugenio de Coalición Canaria. Hola, Echede. Y Carlos Espino del Partido Socialista. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Buenas tardes. Retomamos ya el habitual quinteto titular de los viernes, que el pasado viernes, nunca mejor dicho, tú estabas en tus obligaciones. Orgulloso padrino de la más pequeña de mis hijas. Sí. Así que me lo pasé fenomenal, tío. Qué bueno. Eso me es lo pasé fenomenal. Esas cosas las había visto yo en película, me parecía que las exageraban, pero tío. ¿De qué? ¿De ser padrino? Le das el brazo a tu hija, empiezas a caminar por ahí y empieza a venir. De esto, de acompañar claro, a la hija. empiezan a venirte imágenes. Que hace nada la tenía cogida en brazos, tío. Ahora vas a decir que te emocionaste y... ¿Y por qué no? ¿Y por qué lo negaría? Me dejó impactadillo. Y mira que ese tipo de cosas siempre he sido muy frío, muy distante, pero cuando te toca pasarla, oye, que impone un poquito. Bueno, en fin, iremos entrenándonos para esto, nunca se sabe. Entre eso y la sonrisa tonta por abuelo, macho, estoy estropeando. Y Benjamín estaba también de padrino, pero con Melissa Rodríguez, ¿no? Que estuvo aquí. No, además iba a decir que, fíjate tú, que si no le afectó a Carlos, que vino hasta con gomina hoy. No es gomina, es agua de peinado, porque no me he podido peinar. Eso es por el viento, eso sea por el viento. Que es broma, que se lo digo con cariño y te felicito. Bueno, sí, nosotros pues el fin de semana pasado tuvimos un acto, varios actos donde pues trajimos a los diputados del Congreso, tanto a Saúl Ramírez por la provincia de Las Palmas de Gran Canaria y a Melissa de Tenerife. Hicimos un acto, hicimos un desayuno con empresarios y autónomos y medios de comunicación que la verdad que fue un éxito, ¿no? Es decir, se nos quedó bastante gente de pie, con lo cual contentos porque me acuerdo en el 2015. Desayunar de pie es una cosa mala. Me acuerdo en el 2015 cuando empezamos, que lo recordé, que en esa sala pues hasta sufrimos para llenarla y llamas a tu familia y ese acto, ¿no? Pues oye, con gente de muchísimos sectores, con un sector determinado. Y por la tarde un café ciudadano, donde fueron todos los afiliados y simpatizantes de Ciudadanos, que la verdad que lleno hasta la bandera, había unas 60, 70 personas en ese café. Y por la tarde, al sábado siguiente, celebramos el Comité Autonómico de Canarias en Lanzarote. Es bueno que el comité se desplace, que conozca todas las islas, las necesidades y que todas las islas sean tratadas por igual, con lo cual, pues, encantado. Venga, pues hasta aquí el espacio patrocinado. ¿Quién patrocina? ¿Quién patrocina? Oye, a ver, no digas esto porque después dicen que Ciudadanos pues sale mucho en los medios, ¿no? No, hombre, aquí... En fin. Bueno, semana de lodazal político, o estercolero, como se diría en Canarias. Esta semana se ha planteado la pregunta de si en realidad la política de Lanzarote se ha convertido o no, como dice el senador Joel Delgado, en un lodazal. Pues puede ser la primera pregunta que planteemos hoy. ¿Lo es, Tomás? ¿A ti qué te parece? ¿Lo es? ¿No lo es? A mí me parece una reflexión bastante interesante, lo que a lo mejor no ha llegado de la mejor mano, ¿no? Precisamente cuando viene de la mano de Joel, del senador. Pero precisamente yo cuando ocurrió todo esto cuando salió en los medios de comunicación, en público y demás, el tema de la posible incompatibilidad, o más que probable incompatibilidad de contratar por parte del senador con una institución pública y demás, Joel estuvo por allí, por el Cabildo, en la oficina del Partido Popular, que además comparé con la nuestra de Somos Lanzarote, y le comenté precisamente esto, ¿no? Que lo atribuía a lo que le estaba pasando, a que era un poco menos que una conspiración, que eran otros los que le tienen coraje a él y todo lo demás. Le digo, yo no creo que sea eso, yo creo que tú como cargo público tienes la obligación de responder y cuando algo te ocurre, pues más vale, en vez de hacer lo que desde mi punto de vista fue un ridículo, que es salir en un vídeo diciendo pues eso, que había poco menos que una conspiración, que se estaba yendo contra su persona y demás, lo que tiene en todo caso es que pedir disculpas porque ha hecho algo que no correspondía y además entender que es un cargo público, además de cierta relevancia como es el Senado por la isla y que está por lo tanto sometido al escrutinio de la opinión pública, ¿no? Pero le dije también que sus formas en general en muchas ocasiones me parecía que contribuían a que luego hubiese quien quizás estuviese esperándolo en la bajadita, como se suele decir, y no por una cuestión, porque no por ruindad, sino simplemente cuando tú eres de una determinada manera y utilizas determinados argumentos, es normal que te vengan en ocasiones en contra, ¿no? ¿Y cómo se ha ido, o cómo se está yendo, porque dice que se va dentro de 2 años?
me da la impresión de que demuestra, por mucho que él diga que ha convertido, que la política se ha convertido en un lodazal y que por eso él se marcha, o en un estercolero, y que por eso él se marcha, yo creo que demuestra mucho que lo que le dije yo ahí, se lo dije con confianza y hasta incluso con empatía, decirle, mira, no, es así, o sea, no te puedes ir por mucho que te vayas y que estés molesto o lo que quiera que sea, con cómo te han ido las cosas, no te puedes ir hablando de otros, hablando de profesionales, incluso de la comunicación, simplemente por dar informaciones, meterte en su vida privada, porque como bien él dice en un artículo que leí el otro día, Lanzarote es muy pequeño, demasiado pequeño como para que estemos con esas miserias, porque al final luego todos tenemos que intentar convivir en una isla y los políticos deberíamos estar para hacer de esta sociedad un lugar mejor, ¿no? Y no precisamente todo lo contrario, ¿no? Un lugar pues más ruinito, ¿no? Que es lo que me da la impresión, que en ocasiones algunos participan. Vale. Pero la reflexión está bien que se haga, que estamos haciendo con la política, si estamos contribuyendo a eso, a que sea un lugar mejor, pero la mano de la que viene, creo que Joel no, se ha equivocado también en eso. Bueno, yo sí que reivindico en fin, el derecho de cualquiera a fiscalizar el trabajo de los periodistas y de los medios de comunicación, faltaría más. Sí, pero una cosa es fiscalizar lo que se dice y otra cosa es meterte en un berenjenal. Ya lo que es la vida privada, o sea, a mí me parece ni esa ni de nadie, ¿no? Es decir, una cosa que queda dentro de... Ni en la mía ni en la de Joel, o sea, es que no. En fin. Carlos, la misma pregunta. Estamos en un... Sí, pero yo creo que hay que diferenciar. Estamos, ¿no? Están ustedes que son políticos. Sí, yo creo que hay que diferenciar. La política es un estercolero. Hombre, yo creo que históricamente ha habido muchos políticos que se han esforzado duro en que lo fuera. Y yo creo que ha sido una de las causas además que ha provocado que durante muchísimos años pues gente seria y gente medianamente honrada y gente con una serie de principios lo haya tenido muy complicado para meterse en la política, porque es un mundo que, por desgracia, funciona con unas reglas bien distintas a las de los restos de sectores, por mucho que se piense que puede ser parecida, la verdad es que no. La política pues es el terreno donde se decide pues muchas cuestiones relacionadas con el poder, y todo lo que hay alrededor del poder pues parece ser, o así ha venido siendo hasta ahora, que tiene unas dinámicas que se pueden llamar, pues bueno, pues un poquito sucias. ¿Qué pasa? Que bueno, pues que por suerte desde hace unos años para acá pues han surgido pues formaciones nuevas que intentan que la política sea una cosa diferente a lo que ha venido siendo y a lo que además los ciudadanos han tenido esa percepción, porque yo creo que ha sido algo transparente, que los ciudadanos han podido ver que eso que parecía que era, pues realmente lo era, y desde luego respecto a la actuación del senador, yo creo que ha contribuido con bastante éxito a que la gente siga pensando que la política es un espacio bastante sucio. En todo caso, aquí, salvo alguna excepción, no miro a nadie, todos, ninguno de los que estamos aquí pasamos de los 40, ¿no? Si no me equivoco. Por ahí, ¿no? Y aquel ni te cuento, y yo también. Más o menos, ¿no? No, porque es sabia nueva que en teoría pues, se puede producir... ¿Qué quiere que me levante? Un break importante con el pasado, aunque lodazal no es sinónimo de edad, ¿no? Se puede ser limpio con 20, sucio con 20, limpio con 60, sucio con 60. Sí, porque Joel es muy joven, además, o sea que no... Sí, pues 30 y pocos. ¿Tú qué dices? A margen del matiz, digamos, del matiz lodazal estercolero, que el otro día decías que aquí no se dice lodazal. No, bueno, yo en una dimisión, ¿no? De que alguien anuncie que se quiere ir para su casa al finalizar el mandato de político, pues bueno, es una cosa que es respetable, sí, que cada uno haga lo que quiera. Pero yo creo que a Joel creo que le ha pesado pues un pasado que le ha arrastrado hasta hoy, estaba un poco escondido, pero ha llegado. Y yo creo que también, mi opinión, visto desde fuera, que no lo han asesorado bien. Creo que hay momentos que cuando no sabes qué hacer, es mejor estar tranquilo. Es decir, además tiene un ejemplo en su partido que es Rajoy, cuando no sabe qué hacer se calla y está tampoco quieto. Tanto, ¿no? No, pero es verdad, es decir, Rajoy muerto, ¿no? Exacto, Rajoy hace una cosa muy buena, que es que cuando tiene un problema se calla, se queda quieto y no sabes qué... Entonces, a veces hay que estar quieto, estar callado, a veces hay que pedir perdón y disculpas, que no pasa absolutamente nada. Y yo creo, mi punto de vista es que Joel ha estado mal asesorado en todo momento, en mi opinión. Bueno, estamos en un estercolero. ¿Qué sensación te da a ti? Bueno, desde luego que yo creo que en muchas ocasiones se rozan términos y se rozan actuaciones que no son propias de la actividad
de los que nos dedicamos o dedicamos una parte de nuestro tiempo a esto de la política, ¿no? Yo creo que deberíamos todos trabajar un poquito más en que la política deje de ser un problema para la gente y empiece a ser lo que tiene que ser, que es la solución a los problemas de la gente. Pero fuera de eso, sí, pues ves la hipocresía con que se trata este tema. Molesta mucho cuando lo hace un senador del PP. Ojo, que no digo que comparta los términos de ese artículo, creo que no es apropiado, pero que lo haga precisamente don Carlos Meca, pues me resulta curioso, ¿no? Porque todos sabemos a qué se dedica el señor Meca en su página web, a entrar en vidas privadas, en intimidad, en temas misóginos, y parece que molesta cuando eso es recibido, ¿no? Yo creo que al final lo que ocurre con estas cosas es un poco lo que decía Tomás, ¿no? Al final te están esperando la bajadita y te toca, y hay que aguantarse. Es decir, yo ni defiendo las de Joel, ni por supuesto voy a defender la de don Carlos Meca, pero sí me parece que uno no debe colocarse en la equidistancia, porque al final las posiciones son igualmente reprochables, las de uno y las de otro. Y yo igual calcé la voz en su momento cuando las desafortunadas viñetas de este señor con respecto a doña Astrid Pérez, creo que ha sido desafortunado por lo menos una parte de ese artículo de opinión de don Joel Delgado, porque entiendo que hay cosas que no deben trascender al ámbito político porque nada tienen que ver con la política. ¿Tú qué dices? Luego, para alusiones. Hombre, yo diría primero dos cuestiones. Una que me parece que hay que dejar clara, porque más allá de que en este momento consideremos inadecuado lo de Joel, ha mandado un pepinazo que queda ahí y puede dar la sensación en un momento determinado de que un medio, porque una periodista tiene una determinada relación, pues ese medio no es imparcial. Y a mí me gustaría recordar que el medio que desvela lo que algunos consideraban un escándalo, y es que el senador por Lanzarote, elegido por Podemos, pues tuviera las circunstancias previas que tenía, el medio que lo hizo fue ese mismo medio. Es decir, que cuando ha tenido una información, la ha puesto a disposición de su audiencia, que es como se gana credibilidad, contando las cosas y dando información. Por tanto, lo mismo que en un momento determinado dio una información que particularmente, y recuerdo a muchas personas del PP rasgándose las vestiduras por cómo se podía tener un senador con ese historial, pues mira, ese mismo medio y esa misma periodista en este momento ha dado otra información, y el mismo respeto merece su trabajo cuando habló del senador de Podemos que cuando ha hablado en una especie de poética simetría del senador del PP que le sustituye. Eso es lo primero. Con respecto al lodazal, y es así, tenemos que coger e integrar y aceptar la culpabilidad que hayamos tenido quienes nos dedicamos o nos hemos dedicado a lo público en esa percepción con lodazal. Pero aceptando esa responsabilidad, ¿es solo responsabilidad de los políticos? O sea, cuando hablamos de la política y hablamos de las cosas que suceden sin hacer ningún tipo de distinción, damos un brochazo grueso, todos son iguales, aquí se está nada más para acá. ¿Ese análisis es serio? ¿Eso responde a la realidad? Es que a lo mejor quien ha terminado de crear la sensación de lodazal es quien, en vez de señalar los comportamientos concretos que merecen reproche, se lo ha atribuido con carácter general a todo un sistema, que es el que nos separa de la barbarie y el que nos permite convivir. Necesitas saber quién fue ese. Porque es que se lleva tiempo diciendo que la política en general, ¿eh? Sí, no, pero yo te respondo también en general. Yo estoy de acuerdo, pero ¿en qué momento se salta ese clic y diciendo la política es una mierda? Mira, Jaime, y perdón por citarme a mí mismo, porque no es que te esté contestando una cosa en este momento, año 2002 o año 2003, y en ese momento no tenía ningún cargo público, en el número secuestrado del número 11 de Cuadernos del Sureste, que pasó la historia, evidentemente, por lo que tenía que pasar, había un pequeño artículo mío hablando precisamente de este tipo de cosas, y lo hacía todavía desde fuera de la administración, en el sentido de que la crítica es necesaria, pero debe ser precisa como un bisturí. Sí, sí. No puede contribuir a crear una sensación que no es cierta. Las administraciones básicamente funcionan, prestan servicios, hay comportamientos incorrectos, hay que situarlos al margen sobre la marcha. Pero cuando extendemos como si fuera hacia todos, al final no hay solución. Y es lo que le va a terminar pasando a algunas fuerzas de las que han llegado ahora, dando la sensación de que vienen a limpiar. ¿Por qué? Porque si en un momento determinado tú has convencido a la ciudadanía que desde que se pasan los muros de las instituciones y desde que no soy capaz de entender la decisión que se toma, a partir de ahí todo es basura, a partir de ahí, pues chicos, eso se termina pagando. Y vámonos, si no, los conflictos que se están viviendo, por ejemplo, en este momento en el Ayuntamiento de Madrid.
donde por una lectura apresurada sobre lo que puede ser, que además puedo compartir en gran parte, sobre lo que puede ser una determinada operación inmobiliaria que capitanea la propia ciudad, en este momento hay un choque brutal dentro de los propios concejales. Les ha faltado nada más que eso, acusarse además de corruptos, cosas que todavía no se atreven. Entonces, ese tipo de cosas hay que manejarlas, no quiero decir dando patentes de impunidad ni mucho menos, pero es que para que la crítica sea efectiva debe ser precisa. Sí, sí. Bueno, pues nada, No, voy a decir, una cosa que yo creo que también debería las personas que se dedican a la política durante un tiempo concreto, que además debería ser eso, un tiempo concreto en el cual te dedicas a una cosa que no es tu profesión, que es que tienes la confianza de la ciudadanía durante un tiempo concreto para esto, ser capaces, claro, ya algunos pasan tanto tiempo, ¿no?, que se olvidan de esto, ser capaces de mirar las cosas desde cierta perspectiva e incluso desde fuera, ¿no? Por ejemplo, el caso de cómo vemos a los medios de comunicación. Uno también, porque como soy periodista y como he trabajado también en medios de comunicación, pues intento siempre ponerme en el otro lado, ¿no?, y en el otro lugar. Digo, con lo que decía Carlos, como un medio de comunicación puede contar algo que te perjudique, pero mañana puede contar algo que le perjudica a otro, incluso puede tener una línea editorial que casi siempre te perjudique a ti, pero es que eso forma parte de la... y yo lo comentaba con este medio concretamente del que estamos hablando, digo, un compañero nuestro en un determinado momento, cuando tuvo un problema, en este caso conduciendo, que todo el mundo conoce, sacó el atestado policial, y a mí gente de ese entorno, del entorno del compañero, me llamaba, oye, que tienen algo en contra nuestro, porque están sacando, porque además habían pasado ya unos cuantos días. Y le dije, no, mire, es que este medio vive esencialmente de cuánta gente clica en una determinada noticia. Y resulta que eso resulta mediático, noticioso, y además mucha gente lo quiere ver. Y a mí no me gustó en absoluto y tal, pero no, o sea, lo que no puede hacer un político, sobre todo cuando ya se es cargo público y cuando se es senador y se tiene la responsabilidad y los medios y la capacidad que se tiene, como tiene Joel, para salir a la opinión pública, que no es el señor que está en el bar y un día le ponen un micrófono delante, es ser mesurado y medir todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y como decías tú, no porque haya crítica al medio, sino porque es que lo que no puedes, primero, meterte con la vida personal, y segundo, dígame usted dónde se ha dicho una mentira. O sea, cuando algo sea incierto por parte de un... Hay que decirlo, mira, esto no es verdad, pero es incierto que este anuncio viene inmediatamente después del caso más sonado sobre Joel Delgado, que ha trascendido incluso... No lo es, y entonces... Eso sería, bueno, en fin, un debate larguísimo y en qué se está convirtiendo el periodismo, que buena parte del periodismo ya venía utilizando un lenguaje taurino, que no me gustan los toros, pero hay que reconocer que ha dejado literatura bastante utilizable, digámoslo así, venía ya con un rejonazo importante en cierto periodismo, pero es que ahora estamos convirtiendo efectivamente el periodismo en, no lo digo por este caso concreto, que a mí me parece que ese atestado que había perfectamente, era un hombre público, o sea, había hecho lo que había hecho, y uno publica el atestado, no lo consigues a los 10 minutos de que pasen las cosas, tardas tiempo en currártelo, y cuando lo consigues pues lo publiques si es que tiene interés. Pero bueno, no lo digo por ese caso, sino ya no estamos diciendo, imagínate que hay una detención de no sé quién, ¿no? Y ahora mismo con los teléfonos móviles pues todo el mundo graba y consigues la grabación. Bueno, pues hay titulares que no dicen detenidas 3 personas por no sé qué, sino vea el vídeo de la detención de no sé quién. ¿Qué pasó con no sé cuánto? O sea, claro, hemos convertido ya en titular ¿qué le ocurrió a no sé quién? El titular ya no te dice lo que ha pasado. Porque lo que quieren te es... invita a clicar para ver lo que ha pasado. Porque vamos a ponerlo en la red social para que entre. Como clickbait. O sea, estamos hablando de que cuando se cobra, cuando tú haces crecer tus estadísticas delante de quienes miden audiencia, lo que se está midiendo es el clic. Entonces tú tienes que lograr que se entre en la mayor... Hay que reflexionar. Claro, el problema es que está desapareciendo la información. O sea, cuando hablamos de que estamos ante la generación mejor informada o que estamos hablando de una sociedad de la información, todo ese tipo de cosas hay que mirarlas muy entre comillas. En este momento hay quien habla más de que estamos sufriendo una intoxicación por supuesta información que información real. La prueba está en que en cuántas ocasiones nos podemos sorprender, porque ha habido una serie de titulares súper llamativos, de repente desaparece el tema consumido por el siguiente y no sabemos qué ha terminado de pasar, porque ya no se trata de información contextualizada, analizada, explicada, se trata simplemente de una carrera perversa en busca de los clics, y eso se consigue como con los flashes que se van produciendo con titulares llamativos. Que sí. Y a partir de ahí la información ha desaparecido. Tienes un ejemplo muy claro respecto a las noticias, a las falsas noticias, que es Facebook.
Sí, Sí, bueno, eso Mark ya- Zuckerberg tuvo que declarar en el Congreso por las noticias falsas, por el filtrado de Que- datos para dar información precisa. Los cracks de esos son el Huffington Post. El Huffington Post, que es una Esos pena. son unos cracks. O sea, no te dicen no te dan una pista en el titular ni de coña. Averigua, Que tienes que no, pinchar. llámate, averigua qué le pasó a fulano con no sé Sí, qué. sí. Conozca En fin, lo Chico, que no ¿por se qué quieres que ¿Qué te vas a diga? decir? Perdona. No, yo por supuesto creo que, como bien decía Tomás, posicionarme con el absoluto respeto a la libertad de prensa y a la línea editorial que quiera seguir cada medio. Sí es cierto que resulta curioso, repito, la hipocresía que muchas veces se tiene, que cuando critican una línea editorial de determinado medio, luego defiendan que otro pueda tener la que quiera. Yo creo que todos deben y pueden tener la que les dé la gana. Y después el ciudadano no es tonto. Tenemos la tendencia a creer que cuando algún medio de comunicación pone algo, el ciudadano se lo crea a pie juntilla. Y miren, hay medios de comunicación en la isla con una línea editorial, vamos a decir, poco amiga de la gestión en las instituciones que gobierna Coalición Canaria, y no nos ha impedido a nosotros seguir ganando elecciones. Es decir, tanta influencia no deben tener los medios de comunicación. Y ojo, yo creo que los hay. Quien diga que los medios de comunicación son totalmente objetivos, totalmente imparciales, se equivoca con todos. Ni uno, es decir, porque todos tendrán su equipo, su consejo de administración que marcará directrices, Pero no hace su línea falta, editorial y Chedey, demás. no hace falta que vayas tan lejos. La objetividad en los medios, bueno, en fin, y no quiero llorar de eso, evidentemente no existe. Yo, antes de sentarme a contarle a esta buena gente las cosas que hay, que Vas me a ponen en seleccionar. Lanzarote, tengo un fleje así Claro. de cosas que no caben. Cuando ese fleje lo tengo que dejar en 4 folios, ¿qué estoy haciendo? Estoy opinando. Estoy siendo subjetivo. El periodista lo que tiene que hacer es honesto. Hombre, y también intentar disimular cierta objetividad, deberían intentarlo, porque a veces se les ve mucho. No, yo creo que con que sea veraz la información que se da y que Y, sea y las honesta, que líneas no se esté editoriales son, y las engañando. líneas Yo editoriales son escucho libres. periodistas diciendo, hay que ser apolítico, no sé qué, no sé cuánto, y luego cuando llegan elecciones van a votar. ¿Qué están haciendo? Engañar a la gente. Sí, no, yo me refiero Están engañando. a otro Porque tipo de claro que, actitudes claro en que tienen ocasiones ideología vemos. política. Todo el mundo tenemos nuestro corazoncito y nuestra cabeza pues para discernir entre lo que nos conviene más y lo que nos conviene menos. Eso Ahora, es hasta yo- positivo, Jaime. Es decir, yo creo que cuando un periodista o los tertulianos de un medio de comunicación opinan sobre la gestión pública de alguien, es razonable. No los ensañamientos que en ocasiones hay con determinadas Bueno, pero estamos hablando de- personas y determinados medios. Pero sí, es decir, la crítica. Es decir, en unos medios serán alabanzas, en otros serán críticas, y siempre que haya por lo menos cierta apariencia de objetividad, que en muchos casos se pierde. Y me alegra ver que hay aquí 4 tertulianos defendiendo a un determinado medio de comunicación. A mí me gusta más defenderlos a todos. Es decir, yo creo que todos tienen la misma línea. Y con algunos de los que hoy están defendiendo la objetividad y el buen hacer de algún medio de comunicación concreto, yo los he oído criticar a otros medios de comunicación concretos, a los que llaman los medios de Coalición Canaria. Y no, miren, cada medio tiene su línea editorial, todos absolutamente respetables, los que te dan palos y los que te dan alabanza. Es decir, porque al final, casi siempre, la gente se queda con el término medio, y el buen medio y el que la gente le da cierto atisbo de credibilidad es aquel que te da un día un palo y otro día una caricia, ¿no? El medio tiene que ser el contrapoder, siempre, pero no de hace 15 días, sino de hace más. Bueno, esta semana también ha habido novedades en torno al caso Yate. ¿Se acuerdan? Bueno, el caso Yate denunciado, por cierto, por ti, por Carlos Espino, directamente. Ya hay sentencia de hace un montón de tiempo y no se había solicitado la ejecución de la sentencia. Ya se ha ejecutado y las partes condenadas pues están ahí, que a nadie quiere entrar en la cárcel, como es lógico, pues poniendo una serie de justificaciones para no entrar. Y la Fiscalía dice, todo uno patalego, hasta los que tienen pena de 2 años o más o menos rondando los 2 años, que en teoría no deberían de entrar, pero se hace o se pide que ingresen en prisión por la ejemplaridad y para no dar una sensación de impunidad y todo eso. En el caso del ex secretario de Yaiza, que ahora creo que está currando en el Cabildo de Gran Canaria o en el Ayuntamiento de Las Palmas, o por ahí. Bueno, ¿quién quiere arrancar con el tema de Yate? Carlos, tú que eres parte interesada. No sé, interesada. Claro. No, y tan interesada como... Por esa que puse- acusación particular. Efectivamente, Tu representante ha solicitado la ejecución de la sentencia y la anulación y que no se tengan en cuenta los recursos de los condenados. Efectivamente. Y además los pasos que vamos a dar a continuar, que vamos a dar a partir de ahora. O sea, porque no está solo la situación penal de esas 2 personas, sino no nos podemos olvidar que ese caso anuló toda una serie de licencias. Y la intención que tengo como denunciante es que eso no quede en agua de borrajas. O
O sea, aquí no se trata de una victoria moral o demostrar que teníamos razón, no. Aquí se han anulado una serie de sentencias y a partir de ahora nosotros nos vamos a personar en los distintos procedimientos que ya están puestos en marcha. ¿Por qué? Porque como algunas de esas, hay otras diferentes, pero como algunas de esas coinciden con las sentencias del Cabildo, particularmente yo antes podía mirar desde fuera y decir, bueno, que hagan lo que quieran. En este momento, como titular de una sentencia que se reconoce y se hace la anulación, nos vamos a personar en todos esos procedimientos, en algunos de ellos abrir los nuevos, para llegar hasta el final en la ejecución de las sentencias. Que se derriben no sé cuántos, digo, la gente podría... No, la se gente derriben hoteles, que se derriben... No es necesario en todos los casos, entendemos que hay un par de ellos que sí, pero cuando decimos no es necesario en todos los casos, ¿por qué? Porque la ley prevé precisamente que cuando una licencia no existe, como este es el caso, se puede entrar en un procedimiento de regularización y lo que sea legalizable puede estar. Ahora, lo que no puede ser legalizable, habrá que seguir adelante y esa sentencia, desde luego, no se va a quedar. Lo que se puede legalizar con compensación, como ya había recomendado un informe en... Efectivamente. Esa parte ya no nos toca a nosotros porque para poderlo hacer así, debiera ser con el liderazgo de la administración que tiene en este momento el control territorial, que es el Cabildo, que sorpresivamente no está personado en ninguno de esos procedimientos. Y se queda uno asombrado. O sea, ¿Lo ha estado alguna vez? No, nunca. Puso los procedimientos en marcha, pero cuando los procedimientos finalizan, en la fase de ejecución de la sentencia, sorprende que la administración que ha conseguido esa sentencia, porque vamos a ver, yo por mi lado en este caso, en lo penal he conseguido anulaciones, pero el Cabildo, que somos todos, el Cabildo tiene una serie de sentencias anuladas en sus manos que no está haciendo, que está actuando como un tercero. Cuando le piden un informe lo da. Pero ¿dónde está la posición política del Cabildo con respecto a esto? ¿Qué considera el Cabildo que se debe hacer con esto? El Cabildo está ausente. Desde que se produce un determinado cambio en la presidencia, está totalmente ausente de los procedimientos, que me parece normal. Pero, hombre, ese tipo de cosas se explicitan. O sea, lo mismo que el Cabildo tuvo en su momento una postura que llevó a que presidentes de distinto signo político interpusieran acciones, si en este momento no se quiere continuar con ellas, se da una explicación con normalidad, con transparencia y que juzgue la ciudadanía. Yo la verdad que es un tema en el que entiendo que a algunos les interesa estar toda la vida enredados en procedimientos. Es un tema que está en vía judicial y que los juzgados determinarán qué se tiene que hacer en cada uno de los casos. Sinceramente es un caso que hasta desconozco fuera de los titulares que lee uno en prensa. Yo no sé a qué llegó don Carlos Espino o a qué llegaron otros a política. Yo no a estar todo el día leyendo sentencias y todo el día viendo que determina si alguien ha hecho lo que no debe hacer, que el tribunal diga lo que tiene que hacer para resarcirlo, si tiene que demoler, si tiene que seguir, si tiene que adecuar. Pero desde luego para eso no están las administraciones públicas. El Cabildo de Lanzarote tiene otras muchísimas funciones mucho más importantes que estar todo el día pleiteando a los juzgados. Yo entiendo que en otras épocas del Cabildo interesaba mucho seguir pleiteando y seguir en los juzgados. Vamos a ver por qué. Igual porque habían suculentas facturas a abogados, ¿no? Pero realmente yo creo que esa no es la función del Cabildo de Lanzarote. Mi opinión es que el Cabildo de Lanzarote debe primar sus servicios sociales, debe primar sus acciones culturales, debe primar su gestión en los centros turísticos, que esa también se olvidó en alguna otra etapa. Hoy estaba, porque tenemos una convención de cargos públicos de Coalición Canaria el viernes y a Lanzarote nos toca exponer el modelo de gestión de los centros a través de un ente público empresarial y veía la tabla de resultados, ¿no?, de los años trasladados. Es muy curioso, de verdad. Un día me gustaría que se publicara en un medio de comunicación cómo, dependiendo de quién esté gobernando en cada momento, las cifras pasan de negativo a positivo. Hay una manera de hacerlo, es contratando publicidad, Que gráficos y tal, que hay otras épocas en las que el Cabildo es verdad que se preocupaba muchísimo en estar poniendo pleitos y pagando abogados, y los centros turísticos iban como iban, y Nansa iba como iba, y yo creo que el Cabildo tiene que tener otras prioridades y otras funciones que deben estar principalmente en estar al lado de la gente y en lo que la gente necesita. Que estuvimos a punto de perder la empresa pública del agua, que estuvimos a punto de que nos clausuraran un vertedero porque ardía todos los días y perjudicaba ya en la salud a los vecinos de Argana, que estuvimos a punto de perder o de que nos embargaran la principal empresa y el principal motor turístico de esta isla, y eso era porque sus dirigentes, en vez de estar ocupados de esos tres grandes temas, por ejemplo,
o de mejorar la red de servicios sociales estaban ocupados en pleitear en los juzgados. Me parece bien, Carlos lo ha dicho, es la política del PSOE cuando está al frente de las instituciones, pero la otra no debe olvidarse. Venga, déjame escuchar, Dani, luego por alusiones. No sé si te harán más o no, pero Benjamín... No sé, yo respecto a todo lo que ha pasado en el sur de la isla, pero no solo en el sur, sino también en otras partes, como Augusta te dice, yo siempre he dicho lo mismo, el que la hace, que la pague. Aquí no hay otra, sea el apellido que sea el nombre que sea. Si la has hecho, págala, porque al final la sociedad no puede tener la sospecha de que unos pagan y otros no en función de capacidad económica o capacidad que tengas para pleitear mejor o peor. Y respecto a lo que decía HD y de los centros turísticos y de todo lo demás, eso se verá cuando algún día haya un cambio de gobierno, se puedan abrir las gavetas y podamos ver, por ejemplo, en abogados cuánto ha cobrado Ignacio Calatayud, cómo se está trabajando en los centros turísticos, etcétera, etcétera. Pero eso se sabrá si en el futuro hay un cambio de gobierno y nadie se pone de lado. Carlos. Sí, decía Echedei, ¿no? Algunos no hemos venido a la política y lo dejaba los puntos suspensivos, le termino yo la frase. Evidentemente algunos no han venido a la política a denunciar la corrupción, como es su caso, como es el caso de la inmensa mayoría de miembros de Coalición Canaria, sino más bien a favorecerla y a protegerla, ¿no? Y sorprende desde luego que diga, es que estuvimos a punto de perder la empresa pública de agua. Sí, claro, porque políticos de esta isla, entre los que se encontraban algunos de su partido, contribuyeron a saquear Inalsa y a que acumulara una deuda de 50 millones de euros. Claro, por eso estuvimos a punto de perder la empresa pública de agua, porque políticos de esta isla, entre ellos de su partido, pues favorecieron el saqueo de Inalsa, ¿no? Sobre el tema de Yate, yo creo que hay un tema de fondo que es interesante y es, bueno, los argumentos que pusieron sobre la mesa, tanto el exalcalde como el secretario, para intentar que no se cumpliera, no se ejecutara la pena. Y venían a decir poco menos que tampoco había sido tan importante, no había tenido tanta repercusión lo que ellos hicieron, ¿no? Yo creo que es algo que es importante de recordar, porque ha sido parte de la campaña de engaño sistemático que determinados medios de comunicación, casualmente vinculados a esos empresarios que incumplieron la ley, que pagaron sobornos para obtener licencias de hoteles y puertos deportivos, pues se han dedicado durante años a intentar, bueno, convencer a la gente de que, bueno, que esa corrupción tampoco pasaba nada, que bueno, sí, se llevó un dinerillo el alcalde, pero bueno, se crearon hoteles, se crearon puestos de trabajo, y yo creo que eso es realmente lo peligroso, el que durante tanto tiempo se haya intentado engañar a la gente con eso, porque cabe recordar que cuando se construyeron todos esos hoteles ilegales, había muy poco paro en Lanzarote. No era una época mala, no hacían falta esos puestos de trabajo, a no ser que ocurriera lo que ocurrió, y es que hubo que importar mano de obra porque la que había en la isla evidentemente no era necesaria. De lo que no se habla nunca es de los inconvenientes que supuso esa sobreoferta alojativa, encima con hoteles que incluso algunos con subvenciones europeas, hoteles ilegales que recibieron fondos europeos para ser construidos, y se habla poco de esa otra parte, de lo que supuso, pues eso, de la sobreoferta alojativa, de lo que supuso vemos el caos de Playa Blanca por la manera en la que se hizo, más consumo energético, más presión sobre el territorio, peores condiciones pues en cuanto a la sanidad y en cuanto a la educación. Esa parte se ha intentado ocultar, se ha tratado de tapar todo, aunque se ha creado empleo como si fuese el único factor que hubiese que tener en cuenta a la hora de, pues mira, contra más mejor, y lo peor es que lo siguen diciendo, y todavía caben más hoteles, y tenemos 3 millones de turistas, pero da igual, aquí metemos 5 que no pasa nada. Pues no, yo creo que es importante señalar que pues aquellas licencias otorgadas como se otorgaron por el Ayuntamiento de Yaiza a comienzos de siglo, pues tuvieron una repercusión importante sobre la vida de los ciudadanos del municipio, sobre la vida de los ciudadanos de Lanzarote. Y que desde luego esa cantinela repetida de, bueno, esto hay que dejar, que no pasa nada, yo creo que hay que empezar a atajarlo. Pero eso no lo ha comprado nadie. Es decir, el fiscal quiere que se ejecute la sentencia además de forma dura, y yo no he visto ninguna manifestación popular ciudadana para evitar que se precinte un establecimiento, que se derribe un no sé qué. Al contrario, sí las he visto. Sobre todo porque tú me decías, mira, es que ha traído una riqueza cierta para el conjunto de la isla, porque las condiciones laborales de las trabajadoras de los hoteles, que mira que son muy buenas gracias a esos hoteles, pero es que hemos visto todo lo contrario, que lo que ha habido es más precariedad, más beneficio para unos pocos, y sobre todo para el exalcalde, y imaginamos que para el anterior secretario, y para unos pocos empresarios, pero desde luego para el común de los ciudadanos de esta isla, no se puede decir
que esa construcción de hoteles ilegales y que se produjo en aquella época haya resultado beneficiosa. Venga, Tomás, y luego entramos en el capítulo de Alusén. Va. Sí, yo la verdad que de lo que comentó Eche no lo terminé de entender muy bien, porque dijo que vino otra cosa, pero yo aquí vengo a opinar de lo que me dice el señor moderador, y entonces Muchas gracias. el señor moderador nos ha puesto sobre la mesa qué nos parece las peticiones o lo que ha dicho la Fiscalía y demás, y entonces yo, a no ser que haya quien tenga cierta incomodidad en opinar sobre este tema, no entiendo por qué hay que sacar o tirar balones fuera. ¿Qué opino yo sobre lo que hemos leído? Incluso ya ni siquiera puede ser un argumento de la ejemplaridad. O sea, efectivamente yo creo que en las instituciones públicas hace falta ejemplaridad, hace falta, o sea, la justicia también tiene que estar atenta a qué es lo que demanda la sociedad, por ejemplo, de las instituciones, y es que los políticos y quienes están en las instituciones sean ejemplares. Pero incluso ya no por ejemplaridad, yo soy muy malo para todo el tema del derecho, pero me da la impresión de que también la justicia tiene que, y en eso conecto con lo que estaba diciendo Carlos, ser proporcional a aquello que se le pide a alguien que ha cometido un delito con el mal que ha hecho, en definitiva, ¿no? Es decir, que el mal, no sé cómo decirlo, ¿no? Que el mal ejercido sobre el cuerpo social pues sea resarcido de alguna manera a través de eso, de los mecanismos que tiene la justicia. Y efectivamente, todo lo que supuso la corrupción en el conjunto del Estado, pero especialmente en Lanzarote, ha tenido unos efectos muy negativos sobre la vida de todos nosotros. Y concretamente de lo que estamos hablando, una destrucción territorial brutal para la isla, pero que además ha traído aparejado pues los males sociales que también se han comentado aquí. Entonces, obviamente, ya no solamente por ejemplaridad, ya no solamente por decir lo que todos decimos, oye, es que mira, cuando es fulano no le pasa nada y resulta que al chiquito de la laguna que puso no sé qué cosa en Facebook ya lo fueron a buscar a la casa, no solamente por eso, sino especialmente por cuánto mal se ha hecho, eso hay que resarcirlo. No por revancha, ni mucho menos, incluso todavía mejor que no sea solamente el alcalde el que tenga que resarcir eso, digo, yendo a la cárcel o no, que lo siento por él, sino especialmente lo que estábamos hablando también antes, en el tema de la compensación por parte de quienes se beneficiaron. Oiga, pues si usted resulta que construyó esto y se está beneficiando y se está lucrando de la destrucción del territorio, de hacer las cosas de manera ilegal, de una sobreoferta que ha terminado perjudicando a todos, o sea, ese trance histórico que se supuso desde mediados de los 90 hasta mediados de los 2000, desencadenó que en el 2008, 2009, 2010 tuviésemos un 30 y pico % de paro, mucho sufrimiento para la gente de esta tierra, ¿no? Entonces eso se tiene que resarcir también, incluso lo que pide la gente, oiga, que paguen, pues en este caso, si usted tiene derechos o lo que sea, pague también. Eso no puede hacerlo, no debe, bueno sí, puede hacerlo, pero no le harán caso. Lo que decía Carlos, un particular no... Claro, eso tendría que ser debe ser ya efectivamente. un gobierno, y el papel del gobierno que sea, es pues defender lo público, ¿no? Si lo público se ha visto jodido, pues ahora que tal. Pero, bueno, la ejemplaridad es lo de la doctrina Pantoja, ¿no? Digamos que no es un catedrático, sino es la doctrina Isabel Pantoja. Pero fíjate, que la metieron en el trullo, aún con menos de 2 años, precisamente para dar ejemplo, ¿no? Y es triste que haya sido con Isabel Pantoja, pero... ya puesto. O no, porque tiene música. Es que depende. Yo conozco mucha gente que le encanta la Pantoja, pero yo unos cuantos los metí adentro y lo menos 6 años para que no cantar. Más allá de eso, sí, sorprende. Ustedes son todos consejeros del Cabildo. Reciben los paquetes, ahora me imagino que por correo electrónico, pues estamos más modernizados. Por ejemplo, los paquetes de resoluciones en los que vienen centenares de resoluciones de transporte. ¿Por qué? Porque el Cabildo tiene sus inspectores y se coge y se sanciona a la gente porque porque incumple algo. Pero es que tenemos a la ANMUN, a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, que cumpliendo con su deber, levanta actas, promueve demoliciones. Pero cuando llegamos a los hoteles de Playa Blanca, no hay ningún interés en cumplir la norma. O sea, un camionero que le falta la tarjetita pegada en el cristal, le podemos inmovilizar el vehículo. Un señor que hace un hotel con 2 plantas más es una obsesión del Partido Socialista, pero es que la ordenación para que la hemos hecho. O sea, pero ¿cómo podemos tener el valor en este momento de estar hablando de sacar un nuevo PIOT cuando lo que estamos diciendo es aquí el que tiene dinero, tiene relaciones, tiene proximidad al poder político, puede hacer lo que le salga de las narices? Es que ese es el mensaje que estamos enviando. O sea, la pregunta es, nosotros que tenemos una ordenación que fue aprobada por una corporación en la que estaba también Coalición Canaria, que se aprueba por unanimidad, o sea, no tenemos ninguna obligación como administración de defender esa decisión que es nuestra, no nos viene impuesta, no es una cosa que haya mandatado alguien, no, el Cabildo fue el que dijo, mira, esto no se puede hacer, y cuando alguien ha cogido y se lo ha saltado, en ese momento coger e interponer acciones es por una obsesión del PSOE, y luego soltar.
ahí casi lo de los Azal me apuntaría, ¿no? Que a lo mejor es por honorarios de abogado. ¿Ustedes han visto lo que le han pagado a ustedes para perder procedimientos uno detrás de otro? A Ignacio Calatayud, amigo personal y confeso y reconocido del presidente del Cabildo. Es que es más que lo que se ha pagado por todos los procedimientos en los que sí se ha ganado. Es que no se pueden largar esos infundios, Echevey. Si Carlos terminó después Sí, de claro. su grandilocuente intervención y demás. No grandilocuente, es contestar los agradecería argumentos. que no me interrumpiera. Yo Te agradecería que no hicieras esos atentamente. calificativos. Bueno, pero tú haces los que tú estimas convenientes, yo haré los que yo estime convenientes. Fue una Es petición, cuestión de respeto en fue un una debate. petición nada más. Es cuestión de Estoy respeto dispuesto a en un no debate. Decía Tomás que él vino aquí a opinar, y yo, Tomás, deberías escuchar cuando tenemos las demás intervenciones, no solo las tuyas. Hablaba a lo que yo vine a política. Aquí vine a opinar, igual que tú. No me refería a que esté mal que estemos opinando, ni a que no quiera que se opine. Lo he hecho yo y lo pueden hacer cualquiera de ustedes. Me refería a qué objetivo tenemos cada uno cuando venimos a política. Y yo decía que el mío es darle prioridad a los problemas de la gente. Y miren, no digo que no haya que perseguir los delitos urbanísticos o los delitos territoriales. Por supuesto que sí. Y yo lo que digo, cuando hay un procedimiento judicial puesto, que el juez determine, que ya el Cabildo no pinta nada ahí. El Cabildo ni los políticos, aunque sean del PSOE, son jueces y partes. Esa es la realidad, le guste a usted o no, don Carlos. Es decir, y es verdad que bajo su dirección del área de política territorial fue mucho lo que se gastó en abogados para interponer pleitos. ¿Bien gastado o mal gastado? Eso lo decidió la ciudadanía cuando valoró su gestión en unas elecciones. Por supuesto que la nuestra tiene otras prioridades y no es denunciar a todo lo que se mueva en esta tierra. Nuestra prioridad es, ya digo, mejorar la red de servicios sociales, mejorar el vertedero de Sonsamas, que los centros turísticos salgan de deuda, que volvamos a tener una gestión eficiente del agua. Esa ha sido nuestra prioridad en Coalición Canaria. Y miren, no se puede hacer tanta demagogia en una misma intervención. ¿Compara usted la inspección turística con la inspección de transportes del Cabildo? ¿Es que hay una diferencia? La inspección turística es competencia del Cabildo Insular y la inspección turística es competencia del Gobierno de Canarias. Mientes. Es más, no existen inspectores turísticos en el Cabildo de Lanzarote porque no tenemos competencias para ello. Entonces, no podemos enredar a la gente y comparar e irnos al populismo de que si le ponen una sanción a un camionero y no se la ponen a un hotelero. Miren, es que el Cabildo de Lanzarote no sanciona en materia turística porque no puede, por ley. ¿Y quién ha dicho eso? Por ley. Tú estabas comparando... No, mentira. Déjame terminar, Carlos, que yo te escucho, no Es te que has pongas mentido. nervioso. Pero es que tú llevas mintiendo toda tu intervención No. y yo te dejo terminar y después te rebato. Es decir, has comparado tú la acción del área de transporte en la inspección del Cabildo de Lanzarote con la acción del Cabildo de Lanzarote en materia de política territorial y de inspección turística. Y es que no tiene competencia, repito, no las tiene. Es tan sencillo, quién miente o quién dice la verdad, como que alguien se vaya a la ley y vea cuáles son las competencias de los cabildos insulares. Tan sencillo como eso. No te pongas nervioso, que yo además intento no llamarte mentiroso, pese a que en tus intervenciones digas bastantes, vamos a decir, no verdades, para que nadie se ofenda. Y miren, repito lo mismo, y en esto estoy muy de acuerdo con Benjamín, quien la hace, que la pague. Quien se ha llevado lo que no es suyo, que dé respuesta en un procedimiento penal y que si tiene que ir a la cárcel o tener inhabilitación, que la tenga. Quien ha hecho una planta que no correspondía hacer, que la tire. Quien ha hecho un hotel donde no correspondía, que tire el hotel. Si hay forma de legalizarlo, que se regularice. Si tiene que pagar una indemnización, que se pague. Pero yo no soy juez. Eso lo tiene que determinar la justicia. Y aquí estamos acostumbrados a que parece, y el otro día me decía alguien, y tiene toda la razón del mundo, los salones de plenos del Cabildo de Lanzarote se están convirtiendo en un juzgado. Es decir, los políticos estamos jugando a juzgar. No, señor. Los políticos tenemos que ejecutar. En España existe la separación de poderes. Está el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder legislativo, y el Cabildo de Lanzarote, igual que los ayuntamientos, tiene un poder ejecutivo. Estamos para ejecutar. Y miren, claro que hay decisiones que son erróneas y que se llevan al juzgado y que los juzgados decidirán si están bien o están mal, pero es que no puede ser la prioridad de todo un cabildo, de todo un presidente, de todo un consejero de política territorial, como fue en otros tiempos, estar todo el día en los juzgados, porque así iba la isla como iba. Así estuvimos a punto, repito, Venga, de perder sí, la empresa pública del agua. por tercera vez no lo Nosotros repitas, que ya la gente ya se lo ha apuntado. Que Benjamín, Yo- Carlos y Tomás, y nos vamos. Estando de acuerdo contigo con lo que dices, evidentemente no podemos estar continuamente en juicios, en pleitos y demás. Yo ahí te doy toda la razón. Pero no es menos cierto que el Cabildo Insular tiene que proteger o tiene que velar por unos determinados intereses comunes. Por ejemplo, yo creo que el Cabildo Insular no puede trabajar o no puede tener locales o no puede tener absolutamente nada en un sitio que haya sido declarado ilegal
como es el Museo Submarino, con locales abiertos, en mi opinión. Yo creo que la SPEL no se puede estar gastando dinero, 60.000 euros fueron en el 2016 en el Princesa Yaiza para organizar un acto con alemanes. Es decir, hay que diferenciarlo, evidentemente no podemos estar todo el día en juicios, pero sí es verdad que el Cabildo tiene que tener una especie de tutela y saber con quién tienes que ir y con quién no. Que alguien privado pueda hacer determinadas actuaciones en una propiedad privada que haya sido declarada ilegal, que el procedimiento no haya sido lo más limpio, perfecto, pero un Cabildo de Lanzarote o un ayuntamiento, desde mi punto de vista, yo creo que no. Vamos a ver, en una cosa le doy la razón, ojalá los plenos del Cabildo no estuviésemos hablando continuamente de sentencias y continuamente de juzgados y continuamente de no sé qué, ojalá fuésemos allí, y lo decía al principio, deberíamos efectivamente, y lo han repetido varios contertulios, los políticos deberíamos estar para hacer la vida mejor a la gente y todo lo demás. Pero esto es como si, perdónenme, se me acaba de ocurrir el símil, es como si usted viene a mi casa y yo le digo, oye, no vengas aquí a sudar, es que aquí no se viene a sudar, aquí se viene a comer, a hacer algo, y tú ahí, pero es que yo tengo a lo mejor la calefacción a 40. ¿No? O sea, entonces, vamos a ver, no venga usted a sudar, pero ¿por qué se habla en el Cabildo de Lanzarote, en el Salón de Plenos, demasiado efectivamente de sentencias judiciales? Señores, porque tenemos un juicio por uno de los centros de arte, cultura y turismo, que además es de los más rentables, como es la Cueva de los Verdes, que resulta que en sentencia firme te dice que tienes que entregarlo a uno de los municipios de esta isla y que además tienes que te pegan un sablazo si tienes que dar todo lo que el juzgado te dice. Por eso hablamos de juicio, digo yo que algo le importará a la gente la unidad de los centros de arte, cultura y turismo, cuánto tenga que pagar el Cabildo de Lanzarote, porque tenemos a un presidente que está imputado por haberse ido al sur de la isla a cerrar como los sheriff una planta desaladora, está imputado, o sea, el principal representante de esta isla de Lanzarote tiene 2 imputaciones importantes y además a las puertas de juicio oral, o por ejemplo, porque resulta que una de las acciones estrella de este mismo presidente es colocar un museo submarino justo a los pies, a las puertas y con una oficina dentro de un puerto que tiene la licencia anulada por la justicia por ser ilegal, porque es que ese puerto se construyó a través de un soborno. Por eso hablamos de hoy. A mí me encantaría hablar de otras cosas, pero si todas estas cosas pasan y yo me pongo a hablar de lo bueno que está el tiempo cuando refresco un poco, pues la verdad es que tampoco estaría haciendo mis funciones como debiera, ¿no? Venga, Carlos, y que estamos ya un A poquito mí por el tiempo. me encanta escuchar a Che diciendo que coincide con Benjamín con eso de que quien la hace la paga. Y me gustaría poner un ejemplo, claro, quizás es una tontería, pero creo que ejemplifica muy bien el concepto que tiene, en este caso el Grupo de Gobierno Coalición Canaria, con eso de quien la hace la paga. A instancias de una moción de Podemos, el Cabildo abrió un expediente a la gasolinera que está antes de llegar a UGA, porque los monolitos que tiene antes y después de la gasolinera son ilegales. Se abrió un expediente, el Cabildo abrió un expediente, dictaminó que efectivamente no eran legales esos monolitos, y en ese expediente se detalla que se les va a poner una multa de 1.500 euros y se insta al propietario de la gasolinera, por supuestísimo, un conocidísimo empresario de la isla, a que o quita inmediatamente los monolitos o será el Cabildo quien lo haga y después le pase la factura. ¿Cómo terminó el quien la hace la paga? Se caducó el expediente, ni pagó multa, los monolitos ahí siguen, cualquiera que vaya hacia UGA va a ver que esos monolitos siguen ahí y que son ilegales, y ese es el quien le hace la paga de Coalición Canaria. Si depende de quién tenga que pagarlo. Si es un conocido empresario con el que nos llevamos muy bien, a lo mejor no tiene que pagarlo tanto. Venga, Solo 30 aclarar un segundos. tema, no quiero abrir un flanco nuevo. Yo nunca dije que fuera la inspección turística. El Cabildo de Lanzarote efectivamente no tiene competencia en la inspección turística, pero es el responsable del plan insular. Lo de la inspección turística lo dijo Echedey, no lo nombré yo, tratando de llevarlo a un terreno que no he planteado. El Cabildo de Lanzarote, que es quien aprueba el plan insular, tiene la misión de defenderlo. Segundo punto, efectivamente el tema está juzgado, pero queda una parte que forma parte del procedimiento, que es la ejecución de la sentencia. ¿Y el juez qué hace en ese momento a la hora de ejecutar la sentencia? Dirigirse a las partes del procedimiento para que aclaren cómo entienden que se ejecuta la sentencia. Por eso, en esta, yo me voy a personar, cosa que no ha hecho el Cabildo. Pero no porque yo esté tocando ahí desesperado, déjeme entrar, señoría. Es que es el papel que me corresponde, porque si he interpuesto un procedimiento y he obtenido una sentencia favorable, debo hacerlo. Venga, Sí, no, pero a mí me parece en 20 bien. segundos sin abrir flancos como... Seguramente a don Carlos le cobran más barato los abogados de lo que cobraban al Cabildo Ya estaba anteriormente. abriendo un flanco. Por eso a lo mejor Está le abriendo sale otra tan vez bien. un- Pero mira, solo una cosilla que me gustaría que aclarara don Carlos. Carlos, dijo usted literalmente que Echedey vino a la política a favorecer y proteger la corrupción. Espero que usted mantenga esto, porque además está grabado, porque me está usted a mí, creo, imputando unos delitos que desde luego le aseguro que no he cometido. Una de dos,
o tiene la forma de demostrarlo o tendrá usted Depende, que para el presidente del retirar... Cabildo que prevaricar no retirar- es corrupción, o sea que puede usted haber venido don a cualquier Carlos, cosa. no le estoy preguntando por el presidente del Cabildo, le estoy preguntando por una afirmación que usted acaba de hacer sobre mi persona. Y como yo también tengo mis derechos y usted no puede vapulear mi honorabilidad cada vez que le dé la gana, le pido a usted o que rectifique o que traiga las pruebas, porque si no se las va a tener que Las llevar. pruebas se las digo ahora mismo, si usted quiere. Usted está favoreciendo, manteniendo a un consejero delegado de los centros turísticos que es familiar directo del propietario de Marina Rubicón y le está favoreciendo Carlos, directamente que no enrede, un puerto que no deportivo enrede, ilegal. Carlos, que Usted no favorece enrede. la corrupción, esa es la pregunta. Eso lo acaba de decir. Muy bien. Entiendo que usted se tendrá las consecuencias de sus expresiones Absolutamente. en comunicación. Venga, ya está, nos tenemos que ir. Así con este buen rollito empezamos el fin Menos mal que viernes, de, compadre. fin de semana. Y al final lo de que, ¿Puedo lo de meter una Cantones cuña? de Bilbao, ¿Puedo meter una cuña de Ciudadanos y soy... pero si arrancaste con la cuña, tío. ¿Dónde nació Antona, por cierto, al Que final? dicen que Antona ha nacido en Bilbao. Que los y el vascos hombre... nacen donde quieren. Pero, Pero Ya no, no te has enterado, pero no los los vascos nacen- palmeros. pero ahora vamos, Y aquí es un palmero que se supone que ha nacido donde ahora quiera. vamos a empezar a revisar en los currículums también los lugares de nacimiento. No, no, yo es que lo leí esta mañana y me quedé pasmado. Digo, coño, es que No, no es que lo vaya a ser. sorprendente es que ya ni en la en el certificado de nacimiento, ¿cómo se llama eso? La partida de la partida de nacimiento. nacimiento se diga la ¿Cómo verdad. se nota que porque- no es inscrito un chiquillo, tío? No, yo te digo una cosa, entre nosotros, ahora que no nos ve nadie, el otro día cuando vino señora Bascal, que estuvo aquí el otro día, cuando lo saludó, me dijo Santiago Bascal, digo, encantado, Jaime García Martínez. Por si acaso. Bueno, gracias Carlos, gracias Echeve, gracias. Buen fin de semana. Carlos, Gracias. Tomás, y ustedes también, gracias. Hasta el lunes, buenas tardes, buen fin de semana.